Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os presento un nuevo reportaje con una de esas personas míticas de aquellos años 80 que ya sabéis que en Gamotor Spain nos encantan, nada más y nada menos que la historia de José López Orozco, un copiloto que comenzó en los años 70 con buenos amigos como son Pablo de Sousa y Ricardo Muñoz. Posteriormente fue copiloto oficial en el equipo Opel España con Juan Carlos Oñoro y luego vivió toda la etapa de Opel con Beni Fernández con el Opel Manta 400 y posteriormente dejó la competición para dedicarse al mundo del marketing, al mundo de la publicidad, siempre relacionado con el mundo del automóvil, trabajando con marcas como BMW, Porsche, etc. Y en la actualidad su arte que le sale del corazón lo está plasmando en cuadros, así que vamos a descubrir esas tres facetas, sobre todo la faceta del mundo de la competición, del mundo de los rallies, pero bueno, un personaje a tener en cuenta con unas historias que os va a encantar, así que venga, vamos. Pues mi afición primero al automovilismo nace de muy pequeño. Yo creo que después de ver la película de las 24 horas de Le Mans, que debía tener yo 10 años o algo así, y entonces ya empecé a jugar. Yo recuerdo que me ponía el pijama, que era como el mono, y me metía en la bañera de casa, que era el Cop Kit, ¿no? Sin agua, evidentemente. Y bueno, y luego, pues, no sé, eso fue un poco como echándolo la memoria atrás. Y luego recuerdo que mi padre compraba siempre la Autopista, que venía prácticamente casi todo en blanco y negro y tal. Y yo ya tenía 14, 15 años y yo recuerdo que ya me fijaba mucho en los rallies y me encantaba mirar las fotos y supongo que dejar volar la imaginación. Y yo ya en aquel momento, luego lo he recordado, digo, yo miraba al copiloto, o sea, a mí no me enteré si el piloto iba con la mano ahí y tal, y no sé qué, que recuerdo que estaba Zanini con el grupo 5 y que aquellas cosas, y joder, yo miraba siempre al copiloto. Entonces luego ya con 18 pues empecé a ir a ver alguna carrera, y cuando estábamos en los parques cerrados igual, yo miraba al copiloto, yo claro, lo que hacía el tío con el flexo y sus papeles y sus cosas y tal, a mirar lo que me fascinaba. Y entonces cuando empecé a estudiar la carrera, pues ahí había 3 o 4 amiguetes que al final te reconoces enseguida y ya te juntas casi desde el primer día, pues que también eran aficionados, y de hecho mi primera carrera la corrí, pues debía tener 20 años o algo así, la corrí con un compañero de clase con un 2 caballos en un Rally Freire, que era por Madrid, que era por toda la zona Hoyo de Pinares, por todo aquello donde se hacía el Baviera, y era un rally de la máxima puntuación de Campeonato de Castilla, era un buen rally. Y ese fue el primer rally, corrí otro rally con él, un gaucho, que en Madrid también era muy señalado. Y es que de ahí ya es un poco como en la vida. A mí la vida siempre me ha llevado un poco en volandas hacia donde tenía que ir y me ha puesto muros muy gordos donde no tenía que ir. Y entonces me fue llevando en volandas y mi tercera carrera ya fue en un equipo oficial, porque fue con Eduardo Agustín, que era la época de los Talbot 1200, que estaba Genito. Entonces ya empecé a correr con él y corrí una temporada, pero yo todavía en aquella época estaba con los estudios, entonces corría y luego lo dejaba para hacer los exámenes y luego volvía y tal, y era un poco de aquella manera, ¿no? Corrí antes con Pablo de Sousa una carrera, pero lo dejé por los estudios, pero corrí un Guillerías, me acuerdo. Antes de la milla había empezado a correr con Rizos, con Ricardo Muñoz en Citroën, o sea que también en otro equipo oficial, ¿no? Con el Citroën Visa ganamos el Campeonato de España de Rallys de Tierra, el primero que se hizo, la primera edición. Había en Madrid una discoteca que se llamaba Snovísimo, y entonces que tenía una parte de abajo muy discoteca y otra parte de arriba más bar, y en la parte de arriba entre semana pues estaban allí, estaba Genito, el Rizos no era un habitual pero sí también aparecía por allí, estaba el Eduardo Agustín, el Zorro cuando estaba por Madrid, entonces había mucho ambiente racing ahí. Entonces pues yo era amigo ya, que ha sido uno de mis grandes amigos en la vida, que hemos compartido muchísimo, de Antonio Boto, que en paz descanse, pero vamos, fuimos muy amigos desde el principio. De hecho me enseñó él a copilotar en un paso elevado de Madrid. Cuando yo había corrido aquellos rallies de Campeonato de Castilla, él me abrió las puertas a correr con Pablo de Sousa una carrera, porque él venía de haber corrido con él, y recuerdo una mañana que me decía, vamos a ver, joder tío, no me vayas a fallar luego, ¿no? Entonces allí me decía, tú vas a llegar y vas a tener aquí
una pancarta que es amarilla, esa es de preaviso, pero esa te paras antes y tal. Y entonces te esperas a tu hora y además te vas al control y chequeas tu hora, aunque la lleves bien, con el del control, y te vuelves al coche y esperas y luego ya entras en tu minuto y tal. Entonces más o menos me explicó un poco, o repasamos juntos la logística. Entonces Antonio Boto también asiduo a esas tertulias y a esos encuentros, y yo, bueno, como pues, ya amigo con él, iba con él, pues ya fue conociendo a todos, y entonces ya estando metido en ese mundillo, pues surgió la oportunidad primera con Eduardo Agustín, y ya te digo, y la tercera carrera ya estaba corriendo, te pagaban un poquito, pero ya eras profesional y estabas corriendo en un equipo oficial. Cuéntanos cómo era el equipo Citroën y cómo fue ser campeones de España. El equipo Citroën yo creo que lo llamaríamos mejor una especie de equipo semioficial, o sea, había un soporte económico y en producto y en todo de Citroën, pero se trabajaba con un preparador privado, que creo que era Julián Piedrafita en aquel momento. Entonces, en aquella época era con el Citroën, se corría con el Citroën Visa, que era una tracción delantera. Bueno, que era jabatillo, porque también hicimos luego rallies, recuerdo en Costa Brava, Nevado, y estábamos marcando terceros scratch con todos los italianos y todo el mundo, ¿no? Y Rizos, pues manejaba muy bien, la verdad. Sacaron un rally secreto de rally de tierra, que al principio incluso te daban unas notas que había hecho Zanini, que estaba vinculado a la organización, y entonces ibas con las notas de Zanini, pero luego aquello se acabó y entonces ibas con el roadbook y ibas mirando, que a mí siempre me ha parecido un coñazo importante, aparte que una fuente de tensión, porque mientras tú vas con tus notas y vas leyendo tus notas y vas centrando tus cosas y vas conectando todo lo que está pasando, pues estás enfocado. Cuando tienes que ir ahí sentado mirando y todo eso, o tomando unas notillas o tomando algunos apuntes sobre el tramo de zonas complicadas y tal, pues la verdad es que a mí era más aburrido y más delicado, ¿no? Me acuerdo en Asturias y salió muy bien, creo después fuimos a Canarias y ahí ocurrió una cosa porque había un enlace por tierra que era complicado. Y eso fue uno de puntos míos a favor. Es decir, y entonces había un cruce muy que no se veía porque era ciego, porque venía en plena curva detrás de un rasante, y yo en él, pues porque iba muy atento por el camino de tierra, y lo vimos y nos metimos y llegamos al control, y joder, y me decía Rizos, aquí no hay nadie, y aquí, ¿esto qué pasa? Aquí no hay nadie y tal. Y nada, y no venía nadie, y dijo, espérate, Pancho, me voy al control y pregunto, ya este es el tramo 2, ¿no? Porque me parece que era el segundo tramo, y me dice, sí. Y digo, joder, pero no hay nadie, y dice, no, solo habéis llegado vosotros. Entonces ya llegó otro piloto canario, que empezó igual, oye, ¿dónde está todo el mundo? Digo, no, pues estamos tú y yo, estamos nosotros. Y nada, y entonces de repente, nada, pues llegó nuestra hora de salir, nos metimos en el control, y nos dijeron, nos vamos a neutralizar esperando que aparezca más gente, porque para no salgáis, porque no había llegado nadie todavía. Y ya se empezó a oír todo el murmullo de coches y venían todos en caravana que se habían saltado aquel cruce, ¿no? Entonces todos piando allí, joder, es que eso estaba mal señalizado, es que no sé qué, es que no sé cuál. Y yo les decía, está maravillosamente señalizado, joder, lo que pasa es que o ibas muy atento, o no lo veías. Y entonces, pues vamos a reclamar porque esto no sé qué. Y ya, nosotros seguimos haciendo nuestra carrera y se volvía a pasar por ese tramo, y cuando se volvía a pasar me vinieron, que eran, yo te digo, la mayoría pilotos canarios buenos, pero muy buenos y bien equipados, y me dijeron, tenías toda la razón, está muy bien señalizado. Entonces aquel rally también lo ganamos, fuimos a Málaga, uno que se llama Montes de Málaga, y también lo ganamos. Y ya con eso pues nos quedamos muy bien colocados para el campeonato, porque prácticamente teníamos matemáticamente el título a falta, creo que no sé si faltaban 2 carreras, entonces una no se hizo, y yo la última, porque yo no tenía el campeonato de copilotos asegurado, entonces ya había fichado con Opel justo, entonces resulta que Guillermo Barreras estaba corriendo con un Opel, y estaba corriendo ese campeonato. Entonces pedí permiso en Opel, digo, oye, me gustaría ganar el campeonato, y bueno, y a vosotros como marca también. Y ella ha hablado con Guillermo Barreras, que corre con Opel, y si puedo correr este rally con él, pues yo me aseguro mi campeonato, y efectivamente pues ahí gané
gané el campeonato. Y de ahí me llamaron de Opel, cuando ya había venido Oñoro, ya habían corrido unas carreras con el Manta, que había corrido con Barreras, pero Barreras lo quería dejar porque quería correr él como piloto, y me llamaron y bueno, acepté, y eso fue ya quizá el primer puesto oficial de verdad, porque con Talbot y con Citroën, pues si tú no tenías contacto, no tenías contrato, te pagaba el piloto, todas aquellas cosas, y con Opel ya aquello era serio, y aquello ya firmas tu primer contrato. Y bueno, ya corrí una primera temporada con Juan Carlos Oñoro, no la llegó a acabar porque bueno, pues tuvimos una serie de salidas un poco no muy justificables, digamos. Iba rápido, iba como un disparo, iba rapidísimo y cada vez más, pero siempre fue un hombre, no sé, yo creo que con un poco de mala suerte, y entonces al final de aquella temporada le cancelaron el contrato cuando quedaban dos carreras, y llamaron a Carlos Sainz, que ya estaba despuntando con el R5 de la red Renault de Madrid. Y bueno, como yo tenía contrato con la marca, pues corrimos un Rally Cataluña, era un rally bastante complicado, y además un rally que tuvimos un problema constante con los interfonos, que no sabía si te estaba oyendo o no te estaba oyendo. En fin, fue tal, pero bueno, hicimos una buena carrera, creo que hicimos segundos, ganó Salvador Servià. Bien, y salvo un pequeño problema que hemos tenido con los interfonos, que no podía oír a mi copiloto lo que me decía, y un pequeño incidente, un pequeño trompo que hemos tenido, pues las cosas más o menos van bien. Bueno, tú que corriste con Carlos Sainz, además quizás en ese despunte de su trayectoria, ¿qué nos puedes comentar de él, pues cómo era ya en esos tiempos? Pues yo le veías cómo era, o sea, yo recuerdo a ver que fuimos una noche, cuando ya le habían confirmado que corría el Cataluña esa, fuimos una primera noche, que además era de noche, y fuimos a Mecom, y se sentó en el Manta y vamos a salir una vuelta para probarlo antes de irnos a entrenar, para que yo me haga un poco una idea de cómo va esto. Y empezamos a ir sin nota ni nada por carreteras de esas, iba el tío tal, y yo le decía, joder tío, esto tú lo llevas ya como si fuera un coche de Scalestri, que esto no tiene ningún problema. Joder, y me decía, ya te digo yo como el Scalestri, joder, esto hay que moverlo, esto cuesta tal, no sé qué. Pero era un tío, pues ya desde el primero le veías súper profesional, súper centrado y súper carismático, porque yo le conocía también, lo tenía también como amigo personal, ¿no? Y le veías pues que en aquel momento era todavía imposible pensar un poco en que la trayectoria todavía iba a ser lo que ha sido y lo que está siendo, porque no era tal, pero sí que apuntaba a todas las maneras, y además era una persona que era, es decir, aparte de tocado por los dioses como ganador y como triunfador, porque es que tenía esa energía, era un súper profesional, era súper trabajador, es lo que todo el mundo te cuenta, de estar todo el santo día barrenando, cómo puedo hacer para ganar aquí una décima más, y luego pues todavía ya no seguí con él, pero ha seguido siendo un probador excelente y un desarrollador de coches que ha mejorado todos los coches donde ha estado en 3 o 4 días, ¿no? Eso ya no lo he vivido, pero bueno, eso forma parte de su ADN, ¿no? Y a ver, es muy fácil decirlo ahora, todo lo pasado, pero es que se le notaba que era algo muy especial. Después de esa carrera le llamaron de Opel para negociar ya, para ficharlo como piloto. Yo pienso que no lo negociaron bien del todo, pero bueno, negociaron lo que ellos creían. Y entonces Renault debió ver la jugada, porque esto es un mundo muy pequeño, y entonces le llamó a Carlos, se le ofreció un poco un programa y un coche también que teóricamente iba a ser mucho más competitivo, y entonces Carlos se decidió por Renault. Y entonces fue cuando, después de un rally, el último de la temporada, no sé si era el Salimar o no sé cómo se llamaba ya, porque ya pierdo un poco tal, pues allí mismo, que Opel no corrió, pues allí mismo ya quedaron con Beni. El día siguiente le ofrecieron a Beni el puesto de piloto, y entró Beni, y entonces pues estaba que Sala habían tenido ese accidente, que Sala estaba todavía lesionado,
convaleciente porque tuvieron un accidente yendo a un Cataluña. Y bueno, pues Benny me ofreció y dijo, oye, pues corremos una temporada y después hablábamos, porque yo, Sala, siempre he estado con él y tal, y no sé qué. Y bueno, corrimos la primera temporada, la verdad es que nos entendimos muy bien desde el primer momento. Yo creo que hicimos una muy buena temporada, contando con que teníamos un coche que no era en absoluto ganador, que contenía otras bazas, que para empezar era divertidísimo, y segundo era la fiabilidad, quizá una de sus mejores bazas. Y era un coche pues para estar ahí peleando. Claro, era un coche que tú estabas peleando muchos tramos desmelenado con los de cabeza, que luego todavía fueron progresando, pero conseguíamos más o menos irnos peleando, estar muy cerquita todo el rato, a base de correr mucho. Pero claro, luego te llegaba, por ejemplo, me viene a la memoria en Asturias, un Miravalles, que eran 20 kilómetros, que era como si fuera hielo, aquello era un asfalto que patinaba un montón, con lo cual la tracción era un punto básico, y joder, y te metían 40 segundos en 20 kilómetros. Y todavía decías, joder, y tenemos que pasar otras 3 veces por aquí. Pero bueno, conoces a Benny, que sabes que es puro pundonor, pura competitividad y tal. Y yo a veces, si seguíamos corriendo como locos en el rally, y yo digo, joder, pero nos quedan 80 segundos de Miravalles, y eso si no llueve, que entonces si no ya los multiplicas por 3 segundos por kilómetro en vez de por 2. Y nada, ahí corríamos así, bueno, y a veces pues sí estábamos colocados ahí, porque salimos a correr fuera, en Bulgaria y en Halkidikis, en Grecia, que se podían tomar puntos para el Campeonato de España. Hubo un momento en la temporada incluso que estábamos líderes del Campeonato Europeo y líderes en España, pero bueno, al final pues creo que acabamos terceros y tal. Luego corrí otras 2 temporadas más con el Opel Manta, y ya fue cuando hubo el cambio de regulación, que desaparecieron los grupos B y empezaron los grupos A, y empezamos con el Cádiz. Y a mitad de temporada de ese primer año, que aquello fue casi un shock psicológico, ¿no? De pasar de aquellos pepinos que, joder, que aceleraban, corrían, cuando cogimos los grupos A, pues estaban prácticamente sin desarrollar, eran 150 caballos, tracción delantera, y joder, yo me acuerdo que en las rectas es que te eternizabas, ¿no? Y eran otros ritmos y era otra cosa, que bueno, corrías, pero de aquella manera. ¿Cómo era la forma de pilotar de Benny? Pues joder, muy brillante. Muy rápido y muy seguro. Se notaba mucha experiencia. Se le notó todavía dentro de eso, que todavía subió 1 o 2 escalones, yo creo, en habilidad, en rapidez y en competitividad, una vez que salimos a correr fuera en Bulgaria y en Grecia. Grecia era tierra, que eso siempre hace manitas, y Bulgaria era el típico rally muy lineal, que atravesabas toda Bulgaria, que claro, a diferencia de lo que pasaba aquí era la época en la que los entrenamientos eran libres y al final pues estábamos dando de 10 a 14 pasadas por tramo, que al final pues joder, es como ir en un circuito encima con un tío que te va a ir recordando, porque ya hay cosas que vas de memoria, pero es que además, por ejemplo, el Fito pues lo hacías en el Llanes y en el Príncipe de Asturias, con lo cual eran 2 veces al año, por 14 pasadas al año, entonces ibas ahí que iba ya hasta de memoria yo. Pero es que vení, yo he pensado para mí mismo, y si igual ve esta entrevista y me voy a decir esto, ya no me deja, me retira el saludo, no creo, porque la amistad nuestra se ha mantenido en el tiempo y es muy grande. Pero yo creo que era como vamos, yo creo que además la historia suya lo constata, ¿no? Era como una persona, bueno, lo que llamaríamos el karma, ese o lo que sea, es decir, que estaba como escrito que no podía ganar un campeonato de España, porque las cualidades por supuesto la tenían y le sobraban, pero nunca consiguió, que es lo contrario Carlos Sainz. Carlos Sainz encima, al contrario, tenía un karma de ganador y hiciera lo que hiciera, ganaba. Tanto si era el squash, como si era en el esquí, como si era en los coches. O sea, y Benny yo creo que ha tenido ese karma, no es el único nombre que se me puede ocurrir, de que no podías ganar, porque yo recuerdo cuando yo miraba la autopista, recuerdo haberle visto en el Forest Cross de Reverter con una ristra de ajos en el salpicadero para ahuyentar las megas, porque era un año que había un campeonato de año, el oponente era Zanini con el SEAT Grupo 5,
y creo que había un momento en el que quedaban 7 carreras y a Benny le bastaba con hacer un segundo, porque había ganado las otras 7 primeras de corrido, le bastaba con hacer un segundo y que Zanini no ganara las 7, o que Zanini no ganara las 7 carreras. Bueno, pues Benny rompió el Forrestor las 7 carreras y Zanini ganó las 7 y ganó el campeonato Zanini, o sea que es un poco, pues no lo sé, es decir, cómo son los destinos, joder, y las últimas carreras, si se lo puedes preguntar a él, porque es verdad, yo lo vi en la autopista, yo en esa época no les conocía, yo era más jovencito y veía la autopista que compraba mi padre en casa y corría con una ristra de ajos en el salpicadero del Forescore para ahuyentar a las mergas y ni por esas. Entonces, yo creo que le ha pasado eso, porque era una persona que tenía que tener más títulos y tiene muchos rallies ganados, se ha hecho actuaciones memorables en muchos sitios, pero a nivel campeonatos no ha tenido lo que se merecía y lo que ha ganado, ¿no? Por calidad y por resultados. Juan Petisco, que era el director de equipo de Opel, decidió dejarlo y entonces me ofrecieron a mí en Opel el puesto de director de equipo, vamos, me ofrecieron, me designaron y bueno, pues lo tomé con mucho gusto, volvió Sala a correr y yo me quedé de jefe de equipo y entonces ahí ya se empezaron a desarrollar un poco los Grupo A, que creo que 2 o 3 años después ya estaban batiendo los récords de tramo que habíamos hecho con los grupos B. Tuve una temporada más como jefe de equipo y al final yo tenía un poco unas inquietudes profesionales de desarrollarme un poco en el mundo del marketing y la publicidad, que es lo que me había preparado y lo que a mí me gustaba. Y entonces pues decidí, y luego por otro lado pensaba, de las carreras ya llevaba muchos años, apetecía un cambio en muchos sentidos y luego además también pensaba y me decía, joder, es que esto en cualquier marca te quedas de jefe de competición, como no hay gente cualificada dentro para eso, ahí te vas a quedar siempre, ¿no? Y aparte decía, bueno, te vas a quedar siempre que haya un programa deportivo en la marca, porque si no hay programa deportivo no hace falta un jefe de competición. Y bueno, y eso y las ganas de desarrollarme en un mundo con más, digamos, proyección y futuro y potencial, pues decidí dejarlo y ya me entré en el mundo del marketing dentro de automóviles, porque seguí con automóviles. Entonces estuve en Porsche España trabajando 3 años y luego estuve en BMW Ibérica como director de publicidad y de ahí me fui a una agencia, una pequeña agencia de eventos y comunicación, pero que seguíamos trabajando con muchos clientes de coches. Entonces, al final yo puedo decir que toda mi vida ha estado ligada al automovilismo. De hecho, yo seguía, no tanto en rallies, porque Opel fue cliente nuestro, Porsche era cliente nuestro también, y Porsche tenía la Copa 968, y luego fue cuando empezó el Campeonato de España de Turismos, y en BMW me volvieron a dar la competición, aparte de mis tareas de publicidad, en la época que corría Basas con un M3. Entonces yo decía, joder, ¿cuándo voy yo a acabar con el tema? Porque sigo los fines de semana yendo a los circuitos, ya montaba también las carpas de Hospitality, pero también tenía alguna cuestión deportiva y digo, joder, al final yo no sé si estoy condenado para bien, ¿no? Condenado a seguir ligado al mundo del motor y de la competición, ¿no? Pero bueno, tuve aquellos unos años, bastantes, y luego ya he seguido vinculado con el tema publicidad y marcas. Yo ya creé mi propia agencia de publicidad y seguimos trabajando con Porsche, y de hecho yo ya no estoy, yo ya lo he dejado, pero la que era mi pareja y mi socia en la agencia sigue llevando la cuenta de Porsche España, o sea que hice la carrera empezando de copiloto y bueno, he seguido vinculado al motor mucho, y ahora ya no lo estoy más que como usuario y mantengo los amigos de aquella época, ¿no?
A día de hoy estás muy vinculado al arte, ¿no? Sí, sí, pero tengo una vena que yo creo que primero la saqué por el lado de la publicidad, porque no recordaba mucho ni de pequeño ni joven que me tuviera tal, pero sí hay un momento en mi vida en que me viene el rollo de la creatividad y la necesidad de estando ya en publicidad, que luego se transforma en necesidad de poder crear, que en el mundo este de la agencia del marketing y de la comunicación pues es muy amplia y te permite pues, ser creativo en muchos ámbitos y en muchos tal. Y entonces ya cuando ya llevaba años y tal, no había pintado nunca, la verdad, y me di una temporada pues por sacar también la creatividad en el tema artístico. Y ahora ya finalmente cuando he dejado pues todo el tema marketing a nivel artístico, con mucha técnica ni mucho conocimiento, pero bueno, como hoy en día pues el arte es muy amplio en muchos sentidos, pues te permite pues expresar y sacar y crear pues con distintos elementos. Yo utilizo mucho cementos y cosas así, algunas cosas matéricas y tal, un poco inspirado en Tapies, por supuesto, que era un grande, muy grande, y disfrutándolo mucho. Y luego ya pues en todo el ambiente de exposiciones, y al final pues tienes un amigo como Vieni, que es amigo personal de toda la vida, y encima ahora él se ha metido también en este rollo, y pues venir aquí a Vigo y tener tu exposición y compartirlo con él y con la otra gente maravillosa de aquí, que la hay. Ya tengo unas pandillitas de artistas e incluso de coleccionistas y tal. Pues la verdad es muy maravilloso, es muy bueno, muy divertido, porque te permite satisfacer necesidades profundas tuyas y a su vez divertirte, ¿no? La cuestión económica ya esa la obviamos, porque para cuadrar los números es complicado y hay que tal, pero me refiero que con lo otro estoy muy lleno, muy feliz. No, ya fenomenal, ya estoy haciendo la vida normal. Oye, y no puedo dejar de escribir entre paréntesis si es que alguna vez he hecho algo normal en mi vida. Porque no lo sé, pero yo, es que eso es un poco lo de todo el principio de la entrevista, de que la vida me lleva en volandas, ¿no, macho? Entonces, joder, me ha ayudado seguramente a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, en el mundo de la publicidad, también en un mundo súper competitivo, y también me fui abriendo camino, llegué, al final tuve mi propia agencia y estas cosas. Y ahora lo de pintar, pues igual, tengo otra galería en Madrid, voy vendiendo mis cositas y voy haciendo mis cositas y tal. Y como todo cuando es así es muy fluido, con mucha facilidad y mucho disfrute, que al final es lo más importante, ¿no? Y ha habido otras cosas que he intentado en mi vida que ha sido, ¿no? Como la vida diciendo, no, José, por aquí no, esto no es para ti. Y esa no ha habido manera, aunque me haya empeñado, y hombre, es que sí, porque ahora quiero abrir esto y probar esto y tal, y que no, es que no, y es que no. Y en lo otro, y el arte considero que forma parte de esa historia, pequeña historia de mi vida, que no es nada, pero que ha sido pues, súper divertida y variada. Y entonces yo quería ser copiloto, no es que nunca quería ser, no es que fuera un piloto que por frustrado, porque no tenía medios económicos, como me gusta, no, quería ser copiloto y quería ser profesional, y lo fui en un pispás. Luego quería el tema de la publicidad, y también en 4 o 5 años estaba metido ya de lleno en la publicidad con BMW, luego con la agencia y luego con mi propia agencia. Y ahora pues es el arte, y entonces esto pues también lo estoy disfrutando muchísimo. Y muy agradecido a la vida, porque no sé si será el karma ese que hablábamos antes, o que será, porque cuando no sabemos lo que es lo llamamos karma, o el destino, que yo creo que más en el destino, que no predestinación, el destino en el que tú tenías que pasar esto. ¿Qué dirías que es de lo que más orgulloso estás de lo que has conseguido pues, a lo largo de los años? ¿En qué ámbito? Yo creo que en la variedad, en la trayectoria, quizás es lo que más que habiendo sido. A ver, en los rallies en España, tú ya lo sabes, yo ahora ya no sigo mucho los campeonatos, estoy un poco desvinculado, pero joder, en aquella época eran unas parrillas de salida de 100 y pico coches, o sea que había mucha gente
pues con ilusiones, aspiraciones y luchando por llegar y hacer resultados y llegar a cosas. Entonces, cuando tú ves que has llegado y has llegado encima con esa facilidad, porque has sido casi regalado y has sido casi más por tener unos amigos de copas, pero bueno, todo vale. Es un poco estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Entonces, el momento adecuado era la parte de arriba de Keeper, porque ahí estaba la mitad de los 10 primeros de cada lista de salidos del Rally de Campeonato de España. Bueno, pues son cosas mágicas, ¿no? Y entonces, pues muy contento de lo de los rallies, sí me siento muy contento y muy orgulloso, pero bueno, luego de la publicidad, que ya son otros, te mueves en otros parámetros, ya es el trabajo, es oficina, es multinacional, estar en no sé qué, pues también me fue muy bien y también estoy muy contento. Y en la pintura, pues dentro de lo que es, pues yo estoy muy contento también, sobre todo que ahora ya, pues a lo mejor no tienes, yo ya soy mayorcito y no tengo aspiraciones de hacer una carrera importante en esto, porque ni siquiera habría tiempo, pero bueno, sí de hacerlo bien, de yo disfrutarlo, y bueno, te guste o no te guste, que te veo mirando, es que eso, a mí ya no, yo ya cuando está terminado el cuadro lo sueltas a la vida y habrá personas que le llega, otras que no le llega a este estilo, o le gusta más el otro, y unas que les gusta más el figurativo, porque a mí lo abstracto no, pero eso ya son un poco discursos mentales, para mí es el hacer, y entonces el poder tener esta ocupación ahora pues es maravilloso, joder. Pero la vida ha sido mi cómplice y me ha dado el éxito, no un éxito mundial ni nada, que no hace falta para nada, pero el éxito personal y la satisfacción contigo mismo, que eso es lo importante, pues la puedo tener y la tengo muy bien y encantado y muy agradecido. ¿Quién me iba a decir a mí cuando corría en el 2 caballos que estaba estudiando la carrera y todo eso, que fue la primera carrera, que todo eso, porque todo tiene un poco un hilo conductor, o sea, hay un poco ahí todo es una trayectoria, ¿no? Que la trayectoria iba a ser tan buena, tan bonita, tan divertida, de haber conocido gente interesantísima y fabulosa, de tener muchos amigos, porque al final te queda tus amigos, tu familia y tu disfrute, macho, porque es de lo que va esto, que a veces no es fácil de conseguir y que evidentemente hay otras veces que se pasan momentos malos o rollos peores, porque esto es la vida, pero que en general eso. Entonces, ¿qué me iba a decir a mí que la trayectoria hubiese firmado por la mitad de la mitad de lo que he tenido en todos esos términos? Y entonces por eso te digo, no puedo estar más que muy agradecido a todas las personas que me han ayudado, porque también te ayudan y me han acompañado y con las que he compartido, y a la vida como la organizadora de todas estas historias. Entonces, todo felicidad. No felicidad tonta, felicidad profunda, me refiero, y agradecimiento sincero.